El 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX decreta por medio de la bula Ineffabilis Deus la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María. El dogma sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana al respecto. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser Madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original, que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser madre de Jesús, quien también es Dios. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia, gratia plena, contenida en el saludo del Arcángel Gabriel y recogida en la oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios. La bula Ineffabilis Deus se compone de 19 partes o títulos que permiten seguir el discurso del Papa y el razonamiento en el que fundamenta la conveniencia de la declaración de la Inmaculada Concepción. En el título 18 encontramos la definición del dogma que dice: para la honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe de ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Les recomiendo que lean la bula para profundizar sobre este tema, pero en este video nos centraremos en dos puntos: el sentir de los santos padres y de los escritores eclesiásticos y el paralelo entre María y Eva. Si bien los padres de la Iglesia no utilizaron el término Inmaculada Concepción, ya existía una percepción de que María tenía una santidad especial alejada de cualquier relación con el pecado. San Agustín lo menciona en su obra De Natura et Gratia. Hacia la mitad del texto del capítulo 2 dice: cuando se habla de pecados, no quiero comprometer a María en modo alguno. De hecho, en el Oriente cristiano, ya para el siglo V, se tenía la fiesta de la Concepción de la Santísima y Pura Madre de Dios, que se celebraba en Siria el 8 de diciembre. El título Acarantos, que quiere decir impecable, inmaculado o puro, se refiere a la santidad de María, no específicamente a la santidad de su concepción. Pero la completa impecabilidad de María, de cualquier mancha desde el primer momento de su existencia, fue una doctrina familiar para los teólogos griegos de Bizancio, comenzando por San Gregorio Nazancieno, en su explicación sobre la purificación de Jesús y María en la circuncisión, Lucas 2:22. Lo llevó a considerar el significado primario de purificación en cristología y por extensión en mariología, para referirse a una naturaleza sin pecado, y que se manifestó en gloria en un momento de gracia, como por ejemplo en el bautizo de Jesús. San Gregorio Nazancieno designó a María como procarteísa, o prepurificada. Gregorio probablemente intentó resolver el enigma de la purificación de Jesús y María en el templo al considerar que las naturalezas humanas de Jesús y María como santas, y por lo tanto ambas ya purificadas, de tal manera en gracia y gloria. Las doctrinas de Gregorio en torno a la purificación de María probablemente estaban relacionadas a una floreciente conmemoración de la Madre de Dios en Constantinopla y sus alrededores muy cerca de la fecha de Navidad. Para la misma época, algunos estudiosos como el emperador Justiniano I estaban acostumbrados a llamar María prepurificada, procarteísa, en sus declaraciones poéticas y en sus declaraciones de fe.
Así ya hemos visto que en el Oriente cristiano ya se tenía un concepto de María Inmaculada, pero lo que sí encontramos tanto en Oriente como en Occidente cristiano era que María era considerada la segunda Eva o la nueva Eva. Veamos algunas citas. Porque Eva, cuando era todavía virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que recibió de la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. En cambio, la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia. Por lo tanto, el santo que nació de ella sería hijo de Dios. San Justino Mártir dialogó con Trifón en la primera apología. La muerte vino a través de una virgen, Eva. Era necesario que la vida llegara también a través de una virgen. San Cirilo de Jerusalén, Lecturas Catequéticas 12 y 5. Una doncella nos expulsó del paraíso. A través de una doncella encontramos la vida eterna. San Juan Crisóstomo, Comentarios a los Salmos 45 y 4. La muerte vino por Eva, la vida viene por María. San Jerónimo, Cartas 22 y 21. A través de una mujer se derramó el veneno en la humanidad, pero la salvación llegó a la humanidad a través de una mujer. San Agustín, Sermones 51 y 3. Como ya hemos escuchado, los comparativos entre María y Eva son muy evidentes. Ahora bien, lo interesante sería entender por qué los padres de la Iglesia llegaron a la conclusión de que María es la nueva Eva. Para esto, revisemos algunos paralelos que existen en la Biblia. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Primera de Corintios 15, 45, 47. En estas líneas leemos que San Pablo identifica a Jesús como el segundo Adán, bajo el contexto del anuncio de la buena nueva de la salvación. Ahora bien, si Jesús es el nuevo Adán, la salvación no solo se tratará de salvar pecadores del fuego del infierno. Más bien, la salvación es deshacer los efectos de la caída de Adán y Eva y restaurar la justicia original. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Llegados a este punto, vamos a revisar un poco más atrás, porque hay un detalle que no podemos pasar por alto. Adán, en el momento de la caída, no estaba solo. Todos sabemos que Eva lo acompañaba, así que vamos a revisar cómo fue su creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza, pero no solo eso, sino que también los creó muy buenos. La expresión muy bueno, en hebreo, teot meod, que indicaría que son justos o moralmente buenos, en otras palabras, sin pecado. Pero si recuerdan, en el pasaje de la caída de Adán y Eva, la serpiente tentó a Eva, y Adán, que también estaba con ella, cayó en la tentación. Génesis 3, del 1 al 6. Después de la caída, Dios hace una maldición a la serpiente, y este texto es conocido como el protoevangelio, y dice así: Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Si revisamos con atención el pasaje de Génesis 3:15, notaremos que habla de una batalla. Veamos qué personajes son. Por un lado tenemos a la serpiente contra la mujer, pero también tenemos al linaje de la serpiente contra el linaje de la mujer. Ahora bien, tenemos otro detalle muy importante durante la creación. A Eva nunca se le denomina por su nombre. Siempre se le llama mujer, en hebreo, Isha. Se le llama así unas 11 veces.
El nombre de Eva se lo da Adán después del pecado, en Génesis 3:20. Ahora vamos a conectar esto con el Evangelio de San Juan. ¿Y por qué con el Evangelio de San Juan? Sencillamente porque el Evangelio de Juan habla sobre una nueva creación. Noten que el libro del Génesis y el Evangelio de Juan comienzan con las mismas palabras. Veamos. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Sabemos que en el libro del Génesis la narración de la creación es de 7 días. El Evangelio de Juan comienza con los primeros 7 días del ministerio de Jesús. En el día primero, el testimonio de Juan el Bautista. El día siguiente, el bautismo de Jesús. Al día siguiente, Jesús conoce a Andrés y a Pedro. Al día siguiente, Jesús conoce a Felipe y a Natanael. Y al tercer día, en las bodas de Caná. Muchos estudiosos en esta parte precisamente ven el principio de la nueva creación, ya que los 4 días, si se le agregan los 3 días de las bodas de Caná, da precisamente 7 días, ya que la nueva creación comienza con el ministerio de Jesús. Pero también no podemos pasar por alto que el primer signo hecho por Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, ocurre durante las bodas de Caná. Y este signo ocurre por petición de la madre de Jesús. Y hay algo más. Jesús, en este pasaje y en todo el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con María, nunca la llama por su nombre o por su relación familiar. Vamos, nunca la llama mamá o madre o María, sino que siempre se refiere a ella como mujer. Vamos ahora más adelante en el Evangelio de Juan. Al momento de la crucifixión, este sería el momento en el que el linaje de la mujer derrota a Satanás. Y dice así: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Juan 19 del 25 al 27. Ahora vamos a revisar el siguiente comparativo entre Eva y María. Primero veamos que Eva es llamada 11 veces mujer y María es llamada 2 veces mujer. Segundo, Eva invita a Adán a cometer el primer pecado. María invita a Jesús a realizar su primer signo. 3. Eva estaba con Adán en el momento de la caída, tentados por el diablo. María estaba con Jesús en la crucifixión. Y cuarto, Eva es madre del linaje que derrota a la serpiente. Y María es la mujer cuyo linaje derrota al diablo. Bueno, espero que con esta explicación nos haya quedado claro de que María es la nueva Eva. Pero este video no se trata solo de que María sea la nueva Eva, sino que estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, si recuerdan, una de las características de la creación de Adán y Eva es precisamente que ellos fueron creados sin pecado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios vio que eran muy buenos. Vamos, lo que les quiero decir es que Dios puede crear a alguien sin pecado. De hecho, los mismos ángeles fueron creados sin pecados. A la luz del Nuevo Testamento, ya hemos visto que Jesús es el nuevo Adán y que María es la nueva Eva. Comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vemos lo siguiente. Adán, creado sin pecado, Jesús, concebido sin pecado. Eva, creada sin pecado, María, concebida sin pecado. En este video hemos abordado la Inmaculada Concepción de María desde el enfoque de la nueva Eva. En el siguiente video abordaremos uno de mis temas favoritos, que es María llena de gracia. Te dejo estas 2 preguntas para que medites. ¿Por qué decimos que María es la nueva Eva?
cuál era el pensar de los primeros padres de la Iglesia con respecto a la santidad de María. Muchísimas gracias.